Mi trabajo es observar a una mujer atrapada en una habitación. Hace 3 años, estaba buscando en línea anuncios de trabajo locales cuando uno de los anuncios llamó mi atención, no por lo que decía, sino por lo poco que decía. Lo mejor que recuerdo, el anuncio simplemente decía trabajo disponible. Buen salario. Sin beneficios. Se requiere discreción. Luego listaba una dirección de correo electrónico y eso era todo. En ese momento, estaba administrando una tienda de música, pero ya había comenzado a escuchar rumores de que cerraríamos en el próximo año, y la probabilidad de ser transferido a otra tienda era escasa. Había estado mirando sombríamente las ofertas de trabajo durante los últimos días, pero este fue el primero que llamó la atención, incluso si solo era porque estaba aburrido y era extraño. Así que envié un correo electrónico. Media hora después, recibí una respuesta que me decía que fuera a un edificio de oficinas en una parte elegante de la ciudad en un momento preciso para mi evaluación. Fui, y después de esperar unos minutos en el vestíbulo, me llevaron a una oficina donde me dieron una serie de formularios y cuestionarios para llenar. Los recogieron y me dijeron que se pondrían en contacto conmigo. Casi había olvidado todo el asunto hasta un mes después, cuando recibí una llamada diciendo que había pasado a la segunda etapa del proceso de contratación. Nuevamente me dieron una dirección y una hora, y cuando llegué, esta vez estaba en un parque de oficinas diferente a 20 millas de distancia del primero. Me recibió un hombre que se presentó como el señor Solomon. Me acompañó a una habitación grande que contenía una silla y un escritorio. Sobre el escritorio había 2 monitores grandes, un teclado y un ratón, y una caja de metal atornillada con 2 botones de gran tamaño, uno rojo y otro verde. Me dijo que esta habitación era un modelo del lugar donde estaría trabajando si aceptaba el trabajo. Describió el trabajo de la siguiente manera: trabajaría 7 turnos de 6 horas cada semana. Mi trabajo sería simple. Llegaría al trabajo 10 minutos antes, y entraría en un área exterior que era como un vestuario. Tendría mi propio casillero personal. Almacenaría todas mis pertenencias en el casillero, y me cambiaría la ropa de trabajo proporcionada. Bajo ninguna circunstancia, debía llevar ningún objeto propio a la sala de vigilancia. Bajo ninguna circunstancia, debía llevar algún objeto de la sala de vigilancia. En cuanto a lo que debía hacer en la sala de vigilancia, me dijeron que el monitor a la izquierda mostraría constantemente una transmisión en vivo de una cámara de alta definición en una ubicación remota. Mi trabajo consistía simplemente en observar la cámara. Cada hora, me conectaría a la computadora conectada al monitor derecho, y escribiría un breve registro describiendo cualquier cosa interesante que ocurriera en la última hora. No tendría bolígrafos ni lápices ni papel, y nunca debía intentar tomar notas escritas sobre el trabajo. En cuanto a los botones rojo y verde, el botón rojo solo se usaría en caso de emergencia. Esto significaba algo en el vídeo o en mi espacio de trabajo que requiriera ayuda externa. El botón verde se presionaría si veía algo en la transmisión de vídeo que fuera particularmente notable. Le informaría a otras personas en algún lugar que, al menos en mi opinión, algo interesante estaba sucediendo. Solomon enfatizó que, aunque tenía discreción sobre cuándo usar este botón, debía inclinarme a usarlo solo si y cuando ocurriera algo de verdadera importancia. Señaló la cámara en el techo de la habitación en la que estábamos. Dijo que la habitación real sería la misma. Mi trabajo sería observado, y otras personas también estarían viendo la habitación en la transmisión de vídeo. Dijo que yo era solo una redundancia en caso de que otros sistemas fallaran. Luego sonrió y me preguntó si sabía lo que quería decir redundancia. Asentí, tratando de no mostrar mi irritación. No hablo tan bien con las personas, así que a veces piensan que soy tonto. Está bien. Que piense eso si me paga lo suficiente. El salario era muy bueno. $35 por hora. Esto me preocupaba. Ya estaba pensando que esto era algún tipo de experimento psicológico o trabajo gubernamental secreto, lo que estaba bien para mí. Pero ese tipo de dinero para sentarme y mirar una pantalla. Mi mamá siempre me decía que si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, y esto parecía demasiado bueno para ser verdad. Pregunté si iba a hacer algo ilegal. Solomon se rió y dijo que no. Pregunté si alguien resultaría herido. Nuevamente, sacudió la cabeza. Dijo que la razón por la que estaban pagando tanto era porque necesitaban empleados motivados para ser profesionales y discretos. El trabajo que estaban haciendo era importante, y por diversas razones no podía ser discutido. Si aceptaba el trabajo, tendría que firmar documentos prometiendo que nunca hablaría de mi trabajo ahí o podría ser demandado o encerrado. Solo lo estoy rompiendo ahora debido a todo lo que ha sucedido. Así que acepté el trabajo, y como querían que empezara de inmediato, tuve que renunciar a la tienda sin previo aviso. Me sentí mal por eso, pero también estaba emocionado por el nuevo trabajo. Era mucho dinero y parecía un trabajo bastante fácil, aunque un poco aburrido. Estaba nervioso porque pensaba que había algo más detrás.
Pero me dije a mí mismo que tendría que esperar y ver. No tiene sentido echarse atrás y desperdiciar una buena oportunidad porque dejé que mi imaginación se volviera loca. Me dieron la ubicación del trabajo en sí, y cuando fui allí, me sorprendió que realmente fuera igual a la habitación modelo que me habían mostrado, con solo algunas diferencias. Había un vestuario por el que tenías que pasar para entrar en la sala de vigilancia, y también había un pequeño baño adjunto a la verdadera sala de vigilancia. La sala real tenía un enfriador de agua pequeño en la esquina, pero como no se me permitía llevar nada conmigo, tenía que comer antes o después de cada turno. La diferencia más grande, por supuesto, era que los monitores estaban encendidos. El monitor derecho era simplemente una terminal en blanco y negro como las que ves en las películas a veces. Podía escribir mis registros, pero no había internet ni nada parecido. El monitor izquierdo era una transmisión de vídeo desde una habitación. Supongo que podrías llamarla un dormitorio, porque tenía una cama en ella, pero también tenía muchas otras cosas. Un televisor, un sofá y sillas, un par de mesas y mucho espacio vacío entre ellos. La cámara debía estar en una esquina en lo alto, porque podía ver casi todo excepto los lados más lejanos de los muebles. Sin embargo, al principio no noté ninguna de esas cosas. Todo lo que vi fue ella. Parecía ser un poco mayor que yo y era muy bonita. Cuando la vi por primera vez, estaba acostada de lado en el sofá. Esa era la parte de la habitación más lejana de la cámara, pero la imagen era muy clara y podía ver que estaba durmiendo. Me encontré inclinándome hacia el monitor para verla mejor, y luego pensé en lo que estaba haciendo y me sentía avergonzado. Era como si la estuviera espiando. Un mirón. Solía decir mi mamá, no quería ser un mirón, pero tampoco quería ser tonto. Necesitaba pensar en ello despacio. Era un buen trabajo. Y no estaba haciendo nada malo, ¿verdad? No estaba lastimando a nadie. La mujer parecía estar bien. Y la habitación era agradable. Probablemente aceptó estar ahí y todo es algún experimento o algo así. Estaba reaccionando exageradamente, así que me senté en la silla y comencé mi trabajo. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera más. La mujer, a la que empecé a llamar Rachel, no estaba ahí por voluntad propia. Nunca la vi herida, pero estaba claro que nunca salía de esa habitación, excepto para entrar en lo que creo que es un área de baño que mi cámara no podía ver. Bueno, nunca salía de la habitación por su cuenta. Periódicamente, por lo general un par de veces a la semana durante mis turnos, hombres y mujeres vestidos con trajes extraños entraban y la sacaban de la habitación. A veces luchaba, pero generalmente simplemente iba con la cabeza gacha. Siempre la traían de vuelta, aunque los momentos en que no la traían de vuelta durante mi turno siempre eran los peores para mí. Me preocupaba por ella hasta que llegaba al trabajo al día siguiente, y la veía en la habitación mirando la televisión o pintando. Nunca parecía herida ni siquiera muy molesta, excepto cuando la sacaban, e incluso cuando luchaba, siempre eran amables con ella. Aún así, sabía que algo estaba mal. Consideré renunciar al trabajo o presionar el botón rojo, y conseguir que alguien viniera para obtener algunas respuestas. O llamar a la policía y mostrarles lo que la cámara me estaba mostrando. Excepto que tenía miedo. Miedo de perder mi trabajo y miedo de lo que estas personas podrían hacerme si renunciaba o les delataba. Solomon me había dicho cuando acepté el trabajo que parte de ser discreto era no hacer preguntas. Nunca se me pediría que hiciera más de lo que ya me habían dicho, pero nunca podría contarle a nadie lo que hacía o veía, y nunca podría hacer preguntas sobre lo que estaba haciendo o por qué. Así que puse excusas. Todo era un experimento. Ella estaba loca o enferma y estaban tratando de ayudarla. Estaba haciendo un trabajo como yo. O si realmente estaba prisionera en algún lugar, al menos la estaba observando para asegurarme de que estuviera bien. Si alguna vez intentaban hacerle daño, o veía que realmente no quería estar ahí con seguridad, entonces podría conseguir ayuda. En cierto modo, me decía a mí mismo que estaba ayudando a protegerla al observar. No espero que pienses mucho de mis excusas. Yo mismo no pienso mucho en ellas, especialmente ahora. Pero en mi defensa, cuando las cosas cambiaron, no lo ignoré ni traté de explicarlo de otra manera. Sabía que algo tenía que hacerse. Rachel solía pintar durante 1 hora o 2 todos los días, y parecía ser siempre durante mis turnos de la tarde. La habitación no tenía ventanas hasta donde yo podía ver, pero supongo que ella usaba un reloj o el tiempo de su propio cuerpo para seguir una especie de horario. Siempre me gustaba verla pintar. La cosa que estaba pintando siempre estaba de espaldas para que yo no pudiera verla, pero podía ver su rostro mientras trabajaba. Siempre parecía tranquila y feliz cuando pintaba, y verla así, sonriendo serenamente de vez en cuando mientras lograba algo de la manera en que lo quería, siempre alegraba mi día. Noté por primera vez algo mal cuando comenzó a pintar con más frecuencia hace unas semanas. Su expresión era más concentrada y seria, y había una tensión en sus movimientos que no estaba acostumbrado a ver. Al principio pensé que simplemente estaba tratando de trabajar duro en algo, y quería decirle que no se preocupara. Cada pocas semanas, los demás entraban y sacaban los cuadros antiguos,
trayendo un nuevo montón de... Creo que la palabra es lienzo, pero además que su concentración. Algo estaba mal. No se veía feliz y estaba pintando durante horas a la vez. En el transcurso de 3 días, había terminado 4 cuadros. Había estado preocupándome cada vez más viéndola trabajar, y cuando terminó el cuarto, me encontré diciéndole que simplemente dejara de trabajar y descansara un rato. Había llegado a acostumbrarme a hablar con el monitor, a hablar con ella a mi manera. Pero ella no se detuvo. En cambio, comenzó a mover los cuadros, los dispuso en la parte posterior, y el asiento del sofá largo al final de la habitación. Esta fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver alguno de los cuadros. Incluso cuando los demás los llevaban, siempre parecían estar girados lejos de la cámara. Todavía estaba preocupado por ella, pero también estaba feliz de finalmente ver algo en lo que había trabajado. Feliz y asombrado. Eran hermosos. Uno era un hermoso bosque verde. Otro era un viejo pozo de piedra. Un tercero era una casa sola en una pequeña isla. El último era un cine de aspecto antiguo. Todos parecían sacados de un sueño, con líneas de color que se mezclaban en el aire azul alrededor como hojas atrapadas en el viento. Solo cuando miré de cerca me di cuenta de que las líneas de color no eran aleatorias. Eran palabras fáciles de pasar por alto si no las estabas buscando, y por sí solas, no parecían significar mucho. Solo el fantasma de una palabra en algún lugar de cada uno de los cuadros, fácil de perder en todo lo demás que se mostraba. Me incliné hacia el monitor y entrecerré los ojos, tratando de leer las palabras. Luego, mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras las distinguía. Parpadeando y frotándome los ojos, miré de nuevo, leyéndolas en voz alta en orden, de izquierda a derecha, pareja superior y luego pareja inferior. Por favor, ayúdame, yo, Thomas. Me alejé del monitor, con la mano sobre la boca. No sabía qué hacer. No sabía cómo podía estar pasando nada de esto. No era solo que ella estuviera pidiendo ayuda, aunque eso era una gran parte. Era que mi nombre es Thomas. Pensé en la cámara encima de mí y aparté la mano de mi rostro. Retrocedí hacia el escritorio y me senté ahí, tratando de dejar de temblar, tratando de hacerme respirar. Piensa despacio. Lo primero era, ¿debería presionar un botón? El botón rojo era para una emergencia. Si ella era una prisionera o algo así, y estaba tratando de escapar, podrían pensar que eso era una emergencia. Pero nadie había resultado herido hasta donde yo sabía. Y creo que el señor Solomon se refería a que lo usáramos para una emergencia de la policía o una ambulancia, no para algo como esto. Pero, y el botón verde, definitivamente, esto era algo notable. No solo que estuviera pidiendo ayuda, sino que me estaba pidiendo ayuda a mí. Me obligué a detenerme por un momento. No podía saber con certeza si me estaba pidiendo a mí. Había ido a la escuela con varios chicos llamados Thomas. Era un nombre común. Pero las posibilidades de que pintara ese nombre cuando yo estaba trabajando aquí. No quería ser tonto, pero tampoco estaba tratando de ser demasiado. ¿Cuál es esa palabra? Mamá solía decirlo cuando leía sus libros de ángeles. Escépticos. Tampoco quería ser un escéptico. Tenía que creer que probablemente estaba destinado a mí. Y eso era algo que ellos querrían saber. Pero, ¿debería presionar el botón verde? Mis manos se dirigían hacia la caja de metal en el escritorio, pero dudé. No me gustaba romper reglas, y tenía miedo de lo que sucedería si rompía estas. Si realmente estaban reteniéndola como prisionera, entonces probablemente eran personas muy malas. Pero yo no sabía eso. Tal vez eran buenos si ella era mala. Pero simplemente miré de nuevo el monitor por primera vez desde que leí las palabras. Rachel ya estaba moviendo los cuadros de regreso del sofá, como si supiera que el mensaje había sido recibido. Un lienzo en cada mano, levantó la vista hacia la cámara mientras se movía por la habitación, y sentí como si me estuviera mirando directamente a los ojos. Mi pecho se apretó mientras mis manos se alejaban de los botones. No pensé que fuera mala. La había observado durante años. Sentía que la conocía, sabría si fuera mala. Por extraño que pareciera, en cierto modo ella era mi amiga. Y iba a intentar ayudarla. Pasé el resto de mi turno tratando de actuar con normalidad y pensar en qué hacer. Sabía que cualquiera más que estuviera observando podría haber notado los cuadros o haber visto cómo actué, pero no podía preocuparme por eso. Intentaría mantener la calma e intentaría pensar en mí cómo podría ayudarla. Las únicas personas a las que realmente había conocido relacionadas con este trabajo eran un par de personas cuando llené los formularios, y luego el señor Solomon cuando me mostró la habitación modelo y me habló del trabajo. No tenía forma de contactarlos excepto a través de los botones. Mis cheques se depositaban electrónicamente y nunca me había encontrado con nadie más que trabajara en la sala de vigilancia. Ese pensamiento me detuvo un segundo. Siempre me pareció extraño que nunca me encontrara con alguien cuando iba o venía, la persona a la que estaba reemplazando o la persona que me estaba reemplazando.
Siempre había pensado que debían haber otras personas, incluso otras salas de vigilancia, y nos programaban para no encontrarnos entre nosotros. Y todavía pensaba que había otros. Parte de la razón por la que pensaba eso era porque parecía que no era la única persona que usaba mi sala de vigilancia. El enfriador de agua, el papel higiénico, el jabón, todo parecía agotarse más rápido de lo que creo que lo estaba usando yo solo. Si eso fuera cierto, tal vez podría descubrir quiénes eran, y tal vez serían más seguros para hablar que quien fuera que trabajara para mí. Salí del trabajo a las 8 esa noche, y en lugar de tomar algo de comida e irme a casa, conduje mi auto alrededor de la manzana, y luego estacioné calle abajo del edificio donde trabajaba. Nada había cambiado mientras daba vueltas durante un minuto, no se había estacionado ningún auto nuevo ni nada, y si tenía razón, de todos modos no enviarían a nadie para que me reemplazara hasta que estuvieran seguros de que ya me había ido. Así que me senté y esperé. Estaba cansado y la calle estaba bastante vacía y aburrida, pero estaba demasiado emocionado y asustado para quedarme dormido. Cada vez que pasaba un auto o alguien caminaba por la acera, me tensaba. Seguía imaginando una camioneta estacionándose detrás de mí, hombres saliendo y sacándome de mi auto, llevándome a algún lugar como donde tenían a Rachel para matarme o torturarme. Media docena de veces estuve a punto de arrancar y alejarme, pero cada vez pensaba en ella sola en esa habitación. No tenía a nadie más que a mí para ayudarla, y tenía que intentarlo. 2 horas después, un hombre calvo y gordo estacionó y comenzó a dirigirse hacia el edificio. Tan pronto como vi que podía desbloquear la puerta e ingresar, abrí la puerta de mi auto para hablar con él. Luego me detuve. Necesitaba ser inteligente. No sabía dónde estaban, pero estaba seguro de que había cámaras ocultas en el vestuario y fuera del edificio. Si entro corriendo y confronto a ese tipo, sabrán con certeza que estoy tramando algo. Suspirando de frustración, cerré la puerta nuevamente y esperé hasta que terminara su turno. Consideré seguirlo como en las películas, pero tenía miedo de perderlo, de que llamara a alguien para pedir ayuda. Así que esperé hasta que volviera a su auto después de un turno de 6 horas. Con suerte lo suficientemente lejos para que las cámaras no lo vieran. Y luego conocí al hombre que llegué a conocer como Charles Jefferies. Oye, hombre, ¿puedo hablar contigo un minuto? Me daba la espalda y solo agitó su mano distraídamente sin mirar hacia arriba. Lo siento, no tengo dinero. Que tengas un buen... Se detuvo mientras me miraba de reojo mientras hablaba. Oh Dios. No. Debes salir de aquí, chico. No se supone que hablemos. Podía decir que tenía miedo, pero no podía arriesgarme a dejarlo ir aún, después de todo esto. Me acerqué y cerré la puerta mientras él intentaba subir a su auto. Así que ¿sabes quién soy yo? Traté de no sonar mal, pero podía escuchar lo enojado que estaba en mi voz. Tiró de la puerta de nuevo, pero yo todavía la estaba sosteniendo, y yo era más fuerte que él. Después de un segundo, un tirón más débil, se dio la vuelta, su rostro tenso y con aspecto cansado. Sí, sé quién eres. Trabajas aquí, igual que yo. Y te estoy diciendo que no se supone que hablemos. No se supone que nos encontremos. Nunca. Fruncí el ceño. El señor Solomon nunca me lo dijo. Nunca dijo que fuera una de las reglas. El hombre negó con la cabeza. Señor Solomon. Sí. Bueno, hay muchas reglas que no te dicen. Apuesto a que no te dijeron lo que ibas a estar viendo antes de que empezaras, ¿verdad? Cuando solo bajé la vista, continuó. Sí, a mí tampoco. He estado en este trabajo durante 10 años. He visto a otras personas venir e irse, generalmente porque rompieron una de esas reglas que nunca mencionaron. La única razón por la que todavía estoy aquí es porque mantengo la cabeza baja y la boca cerrada. Movió un dedo hacia mí. Deberías hacer lo mismo, si no es que ya es demasiado tarde. Sentí que mi estómago se retorcía en un nudo frío. ¿Demasiado tarde? El hombre se frotó la cara. Chico, ¿crees que no saben que estamos hablando? ¿Crees que algo sucede que ellos no sepan? Miró hacia el edificio, una expresión de tristeza y miedo en sus ojos. Demonios, por lo que sé, ya nos has matado a ambos. Sacudiendo la cabeza, me empujó hacia atrás y comenzó a abrir la puerta. De cualquier manera, estoy cansado de arriesgarme. Debes dejar de hacer preguntas y simplemente hacer tu trabajo. Es mucho más saludable. Con eso, entró en su auto y cerró la puerta. Esta vez no intenté detenerlo. Aunque ya había estado preocupado por lo que me decía, escucharlo confirmado fue paralizante. ¿Qué exactamente era mi plan? Probablemente él no sabía más que yo, e incluso si lo supiera, ¿qué podía hacer con cualquier cosa que me dijera? Caminé de regreso a mi auto con el corazón pesado. Todavía tenía miedo, pero más que eso, estaba triste y avergonzado. Quería ayudar a Rachel, pero no estaba seguro de cómo. No estaba renunciando, pero mientras conducía de regreso a mi departamento, no podía pensar en qué debería hacer a continuación. Esto no era una película.
Yo no era un héroe, y las únicas ideas que me quedaban eran ir a la policía, que podrían estar controlados por quien quiera que trabajara para mí, o tratar de obtener pruebas de que ella estaba siendo retenida prisionera yo mismo. Mientras estacionaba mi auto y entraba al edificio de mi departamento, tomé una decisión. A menos que pensara en algo mejor durante la noche, haría ambas ideas. Mañana rompería la regla de no llevar nada adentro. Usaría mi teléfono para grabar un vídeo de la sala de vigilancia, de Rachel y cómo estaba atrapada en algún lugar, y de mí contando todo lo demás que sabía, y lo enviaría por correo electrónico a todos los periódicos, sitios web y canales de internet que pudiera pensar. Luego iría a la policía y les daría una copia también si pudiera llegar hasta allí sin que me atraparan. Tal vez se hacía todo eso, incluso si me atrapaban, alguien ayudaría a Rachel. Estaba lleno de preocupación y miedo ante la idea de ser lastimado o asesinado. Una parte de mí seguía diciendo que debería hacer lo que me dijeron y esperar que todo desapareciera. Pero no podría vivir conmigo mismo si hiciera eso. Incluso si me equivocaba, sentía que tenía que intentarlo. Estaba tan preocupado que no escuché a la persona que se acercaba por detrás mientras desbloqueaba la puerta de mi departamento. ¿Tomás? Me di la vuelta y sentí que mis piernas se debilitaban mientras me tambaleaba hacia atrás contra mi puerta. Tenía que estar soñando o loco. Agarré la perilla de la puerta para tener apoyo mientras miraba a la mujer frente a mí. No podía ser ella, pero de alguna manera lo era. ¿Rachel? Dudé un momento antes de romper en una sonrisa. ¿Eso es lo que me llamas? Me gusta. Mi nombre en realidad es Melanie, aunque sentí que mi rostro se ponía rojo. Por supuesto que su nombre no era realmente Rachel. Eso era algo que había imaginado en mi cabeza. Aún así, mi vergüenza no podía mantenerse al día con mi confusión y alegría. ¿Eres realmente tú? Ella asistió. Sí, soy yo, Rachel. Melanie gruñó mientras daba un paso adelante y comenzaba a abrazarla. Riendo, me abrazó por un momento, pero luego susurró en mi oído. Tomás, necesitamos hablar, y no aquí afuera. ¿Podemos entrar? Me aparté y asentí, secándome los ojos mientras intentaba terminar de abrir la puerta con una mano temblorosa. Mi corazón latía con fuerza y aún sentía que estaba en un sueño extraño y maravilloso. Pero cuando entramos y nos sentamos en el sofá de mi sala de estar, me obligué a centrarme en la pregunta más grande que tenía. ¿Cómo? Melanie todavía estaba sonriendo mientras nos sentábamos, pero ahora parecía preocupada y triste. Tomás, eso es lo que estoy aquí para decirte. Las cosas no son como crees. Nunca lo han sido. Fruncí el ceño, un nuevo temor atravesando mi felicidad. ¿Qué quieres decir? Se tomó un momento para sostenerse la nariz, mirando hacia abajo como si estuviera tratando de averiguar cómo decir lo que sea que tuviera que decir. Tomás, eres parte de un experimento psicológico. He sido parte de él durante más tiempo que tú, como uno de los actores, y aún no sé todos los detalles. Estoy bastante segura de que estás dirigido por alguna agencia gubernamental, y sé que están invirtiendo mucho dinero y tiempo en ello, pero ¿por qué razones? De eso no estoy tan segura. Me di cuenta de que estaba retorciendo mis manos. No, eso no podía ser correcto. Esto debía ser algún tipo de truco. Melanie continuó. Lo que sé es que te están observando como sujeto a largo plazo. Han construido todo este escenario en el que haces un trabajo secreto observando a alguien. A mí. Que parece estar atrapada. Te dan instrucciones y una forma de tomar decisiones. Tienes botones o algo así para elegir, ¿verdad? Asentí débilmente, con la lengua espesa en la garganta. Sí. Uno rojo. Y uno verde. Ella suspiró y asintió. Creo que están probando cuánto obedecerás. ¿Qué elecciones harás según tus principios, tu inteligencia y tu miedo? Es interesante, o al menos eso pensé cuando me uní hace 6 años. Nunca me dieron oficialmente muchos detalles, solo la idea general. Pero la gente habla. Los otros actores y yo, a veces escuchamos cosas y cotilleamos. Sonrió tristemente. Eso fue lo que me hizo sentir mal. Interrumpí. ¿Otros actores? Los ojos de Melanie se abrieron. Oh, mierda, sí. Lo siento. Creo que todavía le llaman señor Solomon. Y también hay otros. Cuando simplemente la miré fijamente, continuó. De todos modos, durante mucho tiempo fue solo el trabajo normal, ¿verdad? Pasaba 6 horas al día actuando como si fuera esta chica atrapada, principalmente fingiendo pintar o ver televisión. ¿Sabes? Cosas aburridas. No pude evitar interrumpir de nuevo, odiando el temblor de dolor en mi voz. ¿Finges la pintura? ¿No estás pintando realmente esas maravillosas imágenes? Ahora Melanie lucía avergonzada. No, lo siento. No puedo pintar en absoluto. Aunque canto bastante bien. Intentó sonreír, pero titubeó. Alcancé a sonreír, pero entonces vi la expresión en el rostro de Melanie. Es por eso que tuve que romper las reglas y contactarte. Cuando comenzaron con este juego mental de mensajes ocultos, me preocupé.
Me preocupaba que lo tomaras demasiado en serio. Que podrías lastimarte, o incluso lastimarte. Tan pronto como saliste de tu turno esta noche, hablé con uno de los chicos del departamento de videos. Me contó cómo habías reaccionado. Me mostró cómo todavía estabas estacionado al final de la calle del edificio. Conduje hasta ahí. El set de la habitación está en un edificio fuera de la ciudad. Te vi sentado en tu auto, y casi me acerco en ese momento, pero tenían miedo de que me atraparan y me despidieran. Así que estacioné y esperé hasta que pudiera seguirte a otro lugar y dejarte saber que estoy bien. Parpadeó, conteniendo las lágrimas. Me avergüenza decir que estuve a punto de irme un par de veces. No quiero perder este trabajo, e intenté decirme a mí misma que estarías bien después de un día o dos. Podría hacer que cambien el guión lo suficiente como para que sientas que estoy bien y no te preocupes demasiado. Sentí que un calor de ira crecía en mi pecho. Bueno, eso es amable de tu parte. Ella levantó la vista, con los ojos rojos. Lo sé. Soy mala. Lo siento mucho. Fui egoísta y cobarde, pero en realidad no me fui. Y luego, cuando vi a Charlie salir del edificio, vi que corriste a hablar con él. Supe que lo estaban llevando aún más lejos. ¿Charlie? Melanie rodó los ojos frustrada. Mierda, sí. Lo siento. Charlie Jefferies. Es otro actor. En una versión anterior del experimento, en realidad interpretaba al señor Solomon, pero decidieron que no daba suficiente miedo, así que ahora generalmente está en uno de los trajes. En realidad, ha hecho eso para tu versión muchas veces, simplemente no puedes reconocerlo bajo todo ese disfraz que llevan. Seguí apretando y soltando mis manos en mi regazo. Era demasiado. Me sentía como una bola de pin valiendo de la ira al alivio, de la vergüenza a la confusión. Entonces, toda esa información que me dio, ¿eso fue solo para asustarme? ¿Ver cómo reaccionaría? Asintió mientras se sonaba y se limpiaba la nariz con el dorso de la mano. Sí. Lo siento. Eso es por lo que supe que no podía esperar más para decírtelo. Vi cuán preocupado y asustado estabas volviendo a tu coche. Alejé mi brazo de su contacto. Bueno, gracias, supongo. Al menos me detuviste antes de ir a la policía, y parecer un chiste delante de ellos también. Solo quería que se fuera, sus ojos compasivos y con lástima lejos de mí. Gracias por pasarte y decírmelo. Traté de hacer que mi voz sonara dura y sin sentimientos, pero salió temblorosa en su lugar. Poniéndome de pie, me volví para que no pudiera ver cómo empezaba a llorar. Si no te importa, necesito tiempo para pensar en todo. Es mucho. Pasó un momento y luego su mano estaba en mi hombro. Thomas, no tienes de qué avergonzarte. Son muy buenos en lo que hacen. Todo lo que hiciste fue lo que creíste que estaba bien. Porque eres un buen hombre. Me encogí de hombros. Pensé que estabas en problemas y quería ayudar. Con ternura, me volteó hacia ella, y cuando la miré, sonrió y se sonó de nuevo. Lo sé, pero debes darte cuenta, la mayoría de las personas no habría intentado ayudar. No cuando significaba renunciar a su trabajo o arriesgarse como lo hiciste tú. No por un desconocido. Me limpié la cara mientras miraba hacia otro lado. Bueno, aún me siento tonto, pero me alegra que no sea real. Me alegra que estés bien. Que ambos lo estemos. Hizo una pausa y la miré nuevamente. Lo estamos, ¿verdad? Estamos a salvo, quiero decir. Vaciló antes de asentir. Sí, creo que sí. Como dije, tiene mucha inversión en lo que sea esto, y el hecho de que estén dispuestos a llegar tan lejos contigo me hace preguntarme, pero nunca he visto señales de que alguien resulte herido. Creo que lo peor que podría pasar es que uno o ambos seamos despedidos. Sentí que mi rostro se ponía rojo de nuevo. Oh, no te preocupes por eso. Voy a renunciar mañana. Finalmente podré apretar sus malditos botones. Tal vez ambos. Empecé a sonreír, pero luego vi la expresión en el rostro de Melanie. Thomas, por favor, no hagas eso. No creo que nos lastimen, pero si renuncias así de repente, se darán cuenta de que te hablo. No creo que nos observen todo el tiempo, pero no sé qué pueden descubrir. Ya sabes, rastreo de teléfonos celulares, satélites espías, lo que sea. Estoy tomando un gran riesgo solo estando aquí, y no quiero que se den cuenta. Di un paso atrás de ella. Entonces, ¿quieres seguir cobrando por engañar a personas como yo? Ella extendió la mano y agarró mi mano derecha. La había estado apretando inconscientemente, y se relajó al contacto. No quiero hacerlo. Pero no esperaba esto. ¿Cómo ha cambiado el experimento? Tener la oportunidad de conocerte en realidad. No puedo hacerlo a largo plazo, pero otro mes o dos para ahorrar dinero. Ahora que estás al tanto y no estarás asustado o herido por ello, eso puedo hacerlo. Eso podemos hacerlo ambos. Podemos seguir como siempre, tomar un poco más de su dinero, y luego uno de nosotros puede renunciar. Al mes siguiente, el otro puede hacerlo. ¿Qué te parece? Encogí los hombros con incertidumbre. Tenía cierto sentido, y una vez que me hubiera calmado, probablemente tendría más.
Ella apretó mi mano. Y cuando todo esto termine, quiero conocerte mejor. Sé que he estado interpretando un papel, pero en su mayor parte, esa he sido yo a quien has estado viendo todo este tiempo. Creo que es justo que también llegue a verte más a ti. Se ruborizó. Siempre y cuando estés interesado en eso. Sentí que mi mano se volvía húmeda en la suya mientras mi estómago se revolvía. Bueno, quiero decir. Sí, me gustaría mucho eso. Tragando saliva, añadí, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a vernos? Melanie me sonrió. Trabaja otro mes o así. Ahorra lo que puedas. Y luego renuncia. Yo esperaré otras 2 o 3 semanas, y luego haré lo mismo. Y luego. Miró el techo mientras lo consideraba por un momento, y me impresionó de nuevo lo hermosa que era, incluso si era un poco diferente en persona de lo que había imaginado. Dentro de 3 meses desde esta noche, nos encontraremos aquí mismo. Vendré y empezaremos a conocernos mejor. ¿Qué te parece? Devolverle la sonrisa, asentí. Suena genial. Cuando se fue un par de minutos después, una parte de mí odió verla irse, pero otra parte se sintió aliviada. Estaba tan agotado, y aunque estaba tan feliz de que estuviera bien y finalmente nos hubiéramos conocido, me sentía como el cable quemado en una vieja bombilla. Necesitaba tiempo a solas. Tiempo para pensar y calmarme, y sobre todo, tiempo para descansar. Realmente ni siquiera recordé haberme quedado dormido, y cuando me desperté, me di cuenta de que mi alarma había estado sonando durante más de 30 minutos. Me levanté de un salto y me apresuré a llegar a mi turno en el trabajo. Mientras se iba, Melanie había enfatizado nuevamente lo mucho que necesitábamos actuar de manera completamente igual. Eso significaba no enloquecer, pero también significaba no actuar como si todo estuviera bien. Si de repente no mostraba signos de estar preocupado por ella, eso también los delataría. Prometí y ella se fue después de un breve abrazo y un beso. Recordando eso, ahora, a través de la neblina de mi cansancio de la noche anterior, parecía un sueño. Aún así, entré a la sala de vigilancia con el corazón mucho más ligero. Ya no tenía que preocuparme ni sentirme culpable por no ayudarla, y había cierta satisfacción en finalmente engañar a las personas que me habían engañado durante tanto tiempo. Además, en 3 meses terminaría con este lugar y vería a Melanie nuevamente. En persona, al menos, porque tuve la oportunidad de verla en la transmisión de vídeo tan pronto como entré al trabajo. Estaba dormida cuando llegué por primera vez, y me preguntaba si estaba tan cansada como aún me sentía. Cuando se despertó más tarde y empezó a leer un libro, me encontré empezando a sonreír y tuve que detenerme. Todavía tenía que preocuparme por actuar, no sonreír como si estuviera enamorado. Tenía que hacerlo mejor para que Melanie no tuviera problemas. 1 hora más tarde, comenzó a trabajar en otra de sus pinturas. Al verla trabajar, me asombré de lo real que se veía todo. Era difícil ver todo desde mi ángulo, pero habría jurado que tenía pintura en esos pinceles, y estaba pintando lo que fuera en el lienzo. Me sentí orgulloso de ella. Era realmente una gran actriz. No solo no vi que dieran ninguna pista de que nos habíamos conocido o hablado, sino que realmente parecía diferente en la habitación de lo que había sido en mi apartamento. Supuse que eso era lo que había querido decir con interpretar un papel. Estaba casi al final de mi turno, y aunque odiaba dejarla, tenía que admitir que estaba listo para un poco más de sueño. Tratar de guardar mis reacciones todo el día había sido agotador, y temía las próximas semanas. Pero luego me di cuenta de que había terminado de pintar. Esperaba que simplemente fuera a hacer algo más, pero en su lugar tomó el lienzo por los bordes y cuidadosamente lo llevó hasta el sofá. Su cuerpo lo bloqueaba al principio, pero luego se apartó. Era una pintura de un árbol masivo. La corteza era de un rojo oscuro, con un tronco enorme y retorcido que se dividía en una docena de ramas. Esas ramas estaban cubiertas de hojas que eran tan verdes y profundas que casi me recordaban a las nubes de tormenta más que a la copa de un árbol. Como en todas las pinturas, sentí que me conmovía, incluso ahora que Melanie me había dicho que no las pintaba. Las imágenes en sí, combinadas con los colores y los pequeños detalles, realmente eran asombrosas. Al igual que esta. Si mirabas lo suficientemente cerca, podías ver que había varios mirlos pequeños en las ramas del árbol. Era curioso, pero casi parecía que estuvieran hechos de palabras. Sentí que mi corazón comenzaba a latir con fuerza y me obligué a mantener la calma. No tenía sentido ser tonto. Sabía que todo era un juego ahora, y solo tenía que desempeñar mi papel un poco más de tiempo. Aún así, el yo preocupado querría saber qué decían las palabras, así que podría intentar leerlas. Entrecerré los ojos, siguiendo a los mirlos de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Esa chica, no, soy yo. Aparté la mirada de la pintura para ver a Rachel mirándome fijamente. Parecía aterrada, ¿o no? Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora mismo. Si Melanie de alguna manera era falsa,
Eso significaba que debían haberla enviado. Y si la enviaron, eso significaba que sabían. Sabían sobre los mensajes en su pintura. Sabían sobre mí haciendo preguntas. Y sabían que no había presionado un botón en ninguno de esos momentos. Sentí el pánico y el miedo arrastrándose por mi pecho, dificultando la respiración. Poniéndome de pie, empecé a caminar de un lado a otro, mirando periódicamente el monitor para ver si Rachel podía ayudarme, decirme qué tenía que hacer a continuación. Pero ella se había acostado en su cama. Era difícil asegurarlo con seguridad ya que me daba la espalda a la cámara, pero creo que estaba llorando. No, necesitaba arreglar esto. Sacarla de ahí. Y si no tenía un plan mejor, tendría que seguir con el que ya tenía. Sintiendo la mirada fija de la cámara en el techo sobre mí, fui hacia la puerta y entré de nuevo en el vestuario. Mi teléfono estaba en mi casillero, y después de estropear la combinación la primera vez, logré abrir la puerta y sacarlo. Agarrándolo con fuerza, traté de sostenerlo a mi lado de manera casual, pero sabía que tenía poco sentido. Si sabían todo, no iba a poder ocultar nada. Solo tenía que intentar ser rápido, enviar algún tipo de mensaje a las personas que podrían ayudar a Rachel antes de que llegaran a mí. Abrí la cámara del teléfono al entrar nuevamente en la sala de vigilancia y pulsé el botón de grabación. Hizo un pequeño sonido de pitido, y una vez que me aseguré de que estaba grabando, encendí la cámara hacia mí mismo. Mi nombre es Thomas Calhoun. Y mi trabajo es observar a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma o una película o lo que sea. Esto es real. Durante 3 años, mi trabajo es sentarme en esta habitación. Moví la cámara lentamente alrededor de la habitación, observando la puerta del baño, el enfriador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y la caja de botones. Y observar una transmisión de vídeo de una mujer encerrada en algún lugar de una habitación. Me acerqué al escritorio y me aseguré de que el monitor que mostraba a Rachel estuviera claro y enfocado. No sabía que esta mujer era una prisionera al principio. O me engañé pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier manera, sé que lo es ahora. Ella está en peligro y yo también. Después de quedarme en el vídeo de ella unos segundos más para asegurarme de que cada detalle pudiera verse, volví la cámara hacia mí mismo. Tenía que apresurarme, o el vídeo podría ser demasiado grande para enviar rápidamente. Estaba tratando de mantener la calma, pero sentía que mis ojos se llenaban de lágrimas mientras seguía hablando, y hacía lo posible por mantener mis palabras claras. Por favor, ayúdenla. No sé dónde está. No sé quién la tiene, porque no sé para quién trabajo realmente. Pero son personas malas. Si ella no está a salvo, todo lo que sé es que trabajo en un edificio he redactado, justo fuera de San Antonio. De acuerdo con las reglas de Nuzleep, para ser claro, esta dirección no es real. Solo conozco los nombres de otras 2 personas relacionadas con este lugar. El hombre que me contrató, el señor Solomon. Y un hombre que podría tener un trabajo como el mío, Charlie Jeffers. No, Jeffers creo. No sé si son personas reales. Quiero decir, no sé si esos son sus nombres reales. Por favor. No estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo vengan aquí, vean la habitación. Descubran dónde está y ayúdenla. Y escuché el sonido amortiguado de la puerta exterior abriéndose hacia el vestuario, y frenéticamente intenté detener la grabación con el teléfono. ¿Cómo envío? Oh no, ¿cómo? Ahí está. Toqué el botón para compartir y sentí que un nuevo pánico surgía. ¿A quién debería enviarlo? Solo tenía un puñado de contactos y los seleccioné a todos. Tal vez al menos uno de ellos lo tomaría en serio y buscaría ayuda. Mientras escuchaba cómo se abría la puerta de la sala de vigilancia detrás de mí, pulsé enviar. No conectado al servicio de datos o wifi. Por favor, envíe de nuevo cuando esté conectado. ¿Qué? No. Me di la vuelta para ver al señor Solomon entrando en la habitación. Estaba flanqueado por 2 hombres grandes en trajes oscuros que parecían guardias de seguridad o algo así. Levantando un dedo, me lo agitó. Sin servicio aquí dentro, Thomas. Pero nunca deberías necesitar servicio aquí dentro. Siempre y cuando hayas seguido las reglas. Me capturaron fácilmente. Intenté llegar al baño y cerrar la puerta, pero los 2 guardias me detuvieron y me hicieron caer. Me pusieron ¿cómo se llaman? Lazos de plástico en las manos y los pies y me pusieron una bolsa negra sobre la cabeza. Luego me llevaron fuera de la habitación, y sentí que me metían en una furgoneta que estaba justo frente al edificio. Estaba tumbado sobre algo que parecía ser una delgada y extraña alfombra con un olor extraño que cubría una capa de metal duro debajo. Escuché a alguien entrar en la furgoneta conmigo y pregunté hacia dónde íbamos. Si simplemente me llevaran y dejaran ir a Rachel. Hubo una breve risa por encima de mi cabeza, y luego la voz del señor Solomon mientras me decía que me explicaría todo cuando llegáramos a donde íbamos. Por ahora, dijo, necesitaba relajarme. Era un viaje largo y necesitaría descansar. Intenté decir más,
pero luego sentí un agudo dolor en el cuello. Me habían apuñalado, no, me habían inyectado algo. Me sentía tan extraño ahora, pero tenía que mantenerme despierto. Tenía que intentar escapar, tenía que... Hola de nuevo, Thomas. Parpadeé mientras empecé a mirar a mi alrededor. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza, pero por lo demás me sentía bien. Ya no estaba atado, en cambio, estaba tumbado sobre una mesa acolchada como había visto cuando fui al médico. Pero esto no era la consulta de un médico. La habitación era grande, y además de la mesa acolchada, tenía una pequeña cama, un escritorio con un monitor de computadora sobre él y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Solomon. Me levanté lentamente, parpadeando ante él. ¿Dónde está ella? ¿Está bien, Rachel? El hombre sonrió. Realmente eres algo, Thomas. Tratando de ser el héroe, aunque no sepas muy bien cómo. Lo respeto. Lamiéndose los labios, se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, respeto eso tanto que he decidido comenzar nuestra nueva relación con tanta honestidad como me lo permiten. Algunos de mis colegas no están de acuerdo con este enfoque, pero, ¿sabes qué? Que les den. Este es mi proyecto y creo que mereces saber lo que está pasando. Mirando más serio, se puso de pie, levantando la pistola que había estado sosteniendo casualmente en su regazo. Pero antes de entrar en los detalles, ¿te gustaría ver a Rachel? Me bajé de la mesa y asentí mientras me sostenía para no caer. Mis piernas todavía estaban temblorosas por lo que me habían dado, pero apenas lo noté. Sí, por favor. Déjame verla. A la verdadera ella. El señor Solomon rió levemente y señaló hacia una puerta cercana. Sí, la realidad siempre es lo mejor. Ella está justo ahí, en la habitación de al lado. Di unos pasos tambaleantes hacia adelante, mis piernas mejorando a medida que caminaba, y cuando agarré la manija de la puerta, giró con facilidad. Esperaba que la puerta llevara a su habitación, pero en su lugar se abrió a otra habitación muy parecida a la que había estado, aunque las cosas en ella eran diferentes. Extrañas máquinas llenaban las paredes y al fondo de la habitación había un gran acuario. No lo sabía. Era un cilindro grande más alto que yo, y estaba lleno de algún tipo de líquido gris. Había una forma en ese líquido. Adelante, Thomas. Siéntete libre de ir a echar un buen vistazo. Te lo has ganado. Sentí que mi estómago se apretaba más ante las palabras de Solomon y la crueldad en ellas. Mis piernas se volvieron a sentir pesadas ahora, pero no era por las drogas esta vez. Caminando hacia adelante, pude ver que la forma era una persona. O no. O al menos un cuerpo, porque estaba claro al verlo que la persona estaba muerta. Estaba muy bien conservada, pero pude ver cómo la piel colgaba mal y se veía hinchada en algunos lugares. Oh Dios, no. Su cabello, que había estado flotando como algas frente a su rostro, se alejó mientras me acercaba al cristal, y pude ver a Rachel mirándome. Asesino. Me volví hacia Solomon y comencé a correr hacia él cuando me disparó. De repente, estaba en el suelo convulsionando mientras él se acercaba. No te preocupes, Thomas. No te matará. Solo te hará incapaz de moverte mucho durante un rato. Escuché más pasos mientras mi cuerpo comenzaba a quedarse quieto. Levántalo, llévalo de vuelta a la otra habitación. Apenas podía sentir nada mientras me llevaban de vuelta a la mesa acolchada y me apoyaban en una posición sentada. Esta vez estaba atado, pero supuse que era más para que no me cayera, porque no podía mover nada más que mi cabeza, y aún así solo un poco. Apenas podía ver por llorar, pero reconocí la forma borrosa de Solomon sentado frente a mí. Antes de que preguntes. Bueno, cuando puedas volver a preguntar cualquier cosa. Sí, esa es Rachel. No una Rachel falsa, no una muñeca, y no algún tipo de truco. Como dije, el tiempo de los trucos ya pasó. Ahora es el momento de la verdad. Frunciendo el ceño ligeramente, continuó. Thomas, entiendo que mostrarle eso, mostrarle su cuerpo de esa manera, puede parecer muy cruel. Puede que me odies por eso en este momento. Lo entenderías si lo hicieras. Pero me llamaste asesino, y al menos en este contexto específico, creo que es injusto, porque yo no maté a Rachel. En verdad, he estado involucrado en este aspecto del proyecto solo durante 7 años. Hizo un gesto hacia la puerta detrás de él. Y Rachel ha estado muerta por más de 8. Sentí que mis ojos se abrían como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras. Más trucos. Todo eso. Oh Dios, tenía que serlo. ¿Sabes qué es la visualización remota? Rodó los ojos. Lo siento, claro, no puedes hablar ahora mismo. Solo asumiré que no lo sabes. La visualización remota es un término amplio para la habilidad de ver cosas que están lejos de ti físicamente, saber cosas que no deberías ser capaz de saber a través de tus 5 sentidos normales. Algunos lo describen como una habilidad psíquica, aunque existen varias teorías sobre cómo y por qué funciona. Fijo sus ojos en los míos intensamente. ¿Por qué funciona, Thomas?
Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se ridiculiza como pseudociencia y superstición tonta, la realidad es que algunas personas tienen la habilidad innata. Eso significa que vienen naturalmente, de alguna manera, de ver otros lugares. Rachel era una de esas personas. Ingresó al programa cuando tenía 17 años, después de haber sido identificada a través de un proceso de selección frontal que se realizó como una prueba psicológica que pagaba bien en un momento en que Rachel estaba buscando ganar algo de dinero. 3 meses después de ser identificada como una buena candidata, fue llevada, y después del periodo de ajuste inicial, se convirtió en un activo en gran medida complaciente y que rápidamente ascendió hasta lo más alto de nuestro grupo de talentos. Solomon cruzó los brazos sobre sus rodillas. Sé que te preocupabas por ella, Thomas, así que creo que esto vale la pena compartirlo. Rachel nunca fue tratada mal, aparte de su confinamiento y de las pruebas ocasionales que fueron ligeramente desagradables. No, todos la valorábamos. Era enormemente talentosa, no solo como visualizadora remota, sino también como artista. Así es como transmitiría lo que veía, ¿entiendes? Entraría en un estado casi de trance cuando pintaba, y cuando terminaba, nos daría una pintura de imágenes y palabras que proporcionaban. Bueno, era información muy valiosa. Se rió. Si alguna vez te preguntaste, esa es la razón por la que siempre se tuvo tanto cuidado de que las pinturas nunca se mostraran a la cámara. Jugando con sus pantalones, continuó. Rachel era tan talentosa que fue seleccionada para un nuevo programa que pensamos podría mejorar o cambiar enormemente su habilidad. Introdujimos algo extraño en su cuerpo. Al principio, no parecía que cambiara nada. Si acaso, la precisión de su visualización remota estaba disminuyendo, lo que era un problema para nosotros y para ella. Pero luego nos dimos cuenta de que estábamos interpretando mal las pinturas nuevas. Ella podía ver con más claridad que nunca, solo que ya no estaba limitada solo a eventos actuales. Ahora su vista trascendía el tiempo. Hizo una pausa, y me di cuenta de que estaba disfrutando contando la historia. El desgraciado se lo estaba pasando bien, deteniéndose para hacerlo más dramático. Lo mataría. Aunque esto hizo que algunas de sus pinturas fueran menos útiles de inmediato, se volvieron mucho más valiosas a medida que las descifrábamos. Durante un tiempo, parecía que todo funcionaba mejor de lo que habíamos esperado. Sus labios se estrecharon. Y luego, un día, ella mostró una pintura a la cámara. Decía, por favor, ayúdame, Thomas. Esto inmediatamente levantó muchas banderas rojas. Sabía que no debía mostrar pinturas a la cámara, y ahora estaba tratando de comunicarse con alguien. No interrumpimos su rutina, pero comenzó una investigación intensiva sobre con quién estaba hablando. ¿Era uno de sus manipuladores? ¿Uno de los técnicos? ¿Alguien de su vida anterior? Pero nada cuadraba. Inclinándose hacia atrás en su silla, una mirada de orgullo creció en el rostro de Solomon mientras continuaba. Fui yo quien sugirió por primera vez la idea de que ella estaba, de manera intencional o no, de manera consciente o no, viendo y hablando con alguien en el futuro. Yo aún era un consultor externo en ese momento, pero para entonces ya habíamos tenido más comportamientos extraños de ella, incluido el segundo mensaje en una pintura. Esa chica no soy yo. Mi teoría tenía sentido en cierto modo, pero muy rápidamente se encontró con un obstáculo mayor. La introducción del material extraño no fue tan fluida como habíamos esperado, a pesar de que ella había estado estable durante casi 3 años desde que se implantó. Ya fuera debido a su creciente agitación emocional y estrés, o simplemente al paso del tiempo, de repente comenzó a deteriorarse. Su trabajo se volvió más errático, y difícil de entender a medida que su cuerpo comenzaba a declinar. Estábamos monitoreando su salud de cerca, pero no importaba. 5 días después de pintar Esa chica no soy yo, de repente tuvo un paro cardíaco y murió. De manera algo inexplicable, no pudimos reanimarla. El hombre suspiró. Esta fue una gran pérdida. Y requirió ajustes en mi teoría. Según todo lo que sabíamos, todavía tenía sentido que ella estuviera hablando con alguien. Alguien con acceso a la transmisión de la cámara, y muy probablemente alguien llamado Thomas. Si Thomas estaba viendo las imágenes de esa cámara en el futuro, como yo creía, entonces debía estar trabajando para nosotros en el futuro. Me dio una sonrisa delgada. Y creas o no que el futuro esté escrito en piedra, estoy a favor de echarle una mano. Hace 7 años comencé el proyecto Thomas. A lo largo de ese tiempo, he supervisado la selección y contratación de 43 hombres llamados Thomas en varios sitios diferentes, todos con un trabajo muy específico. Ver los videos de Rachel desde justo antes de su implante hasta el momento de su muerte. Intenté hablar, pero mi boca no funcionaba. Mi mente estaba corriendo con la historia que me estaba contando, las implicaciones de la misma. No podía ser cierto. No podía ser. Ahora, me temo que tenemos que entrar en lo que ha estado pasando en los últimos meses. Usted ve, Thomas, tenía razón.
La Rachel con la que hablaste no era la verdadera Rachel. Rachel estaba muerta mucho antes de que comenzaras a trabajar aquí. La Rachel con la que has estado hablando, si así lo quieres, es un tipo de creación de su habilidad, un intento de manipular la línea de tiempo a través de su habilidad. O, si lo prefieres, simplemente una inteligencia artificial avanzada. Estaba llorando y gritando por dentro mientras sus palabras continuaban, viendo cómo la pieza de este rompecabezas finalmente caía en su lugar. Estaban tratando de cambiar el pasado, o el futuro, o lo que sea. Cambiar algo. Usar las habilidades de Rachel para hacer algo. Algo que no pude entender. Oh Dios, Rachel estaba llorando tanto que apenas podía ver, pero estaba luchando contra los lazos que mataban. Estaba luchando contra el cuerpo inmóvil. La IA que habla como Rachel fue diseñada específicamente para manipularte, para que trates de rescatarla. Y has hecho mucho por nosotros, Thomas, y no me malinterpretes. Estoy muy agradecido por eso. Por supuesto, es una lástima que no haya funcionado del todo. La sonrisa se volvió más brillante. Pero eso es lo que hace que esta conversación sea un poco más fácil. Tienes algo de información que podría ser útil para nosotros, información que podríamos utilizar para ajustar el programa y me liberé de las ataduras en ese momento, yendo directo hacia él. Aunque la droga todavía me estaba afectando, tenía suficiente fuerza para lanzarlo al suelo y golpearlo una y otra vez. A medida que luchaba, el olor a sangre y el sabor de la venganza llenaron mis sentidos. Estaba gritando todo tipo de obscenidades mientras trataba de acabar con él. Todo esto se siente tan surrealista, tan alejado de mi vida real, como si estuviera viendo una película en lugar de vivirlo. Pero ahora estoy aquí, y todo está sucediendo demasiado rápido para procesarlo completamente. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esta situación? Estoy tan asustado, y mi mente está corriendo en todas direcciones. Intentaré mantener la calma, encontrar una oportunidad y escapar de esta pesadilla. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ahora mismo. Si Melanie era de alguna manera falsa, eso significaba que debían haberla enviado. Y si la enviaron, eso significaba que lo sabían. Sabían sobre los mensajes en su pintura. Sabían que hacía preguntas. Y sabían que no presioné ningún botón en ninguno de esos momentos. Sentí el pánico y el miedo trepar por mi pecho, dificultándome la respiración. Poniéndome de pie, empecé a caminar de un lado a otro, mirando ocasionalmente el monitor para ver si Rachel podía ayudarme, decirme qué debía hacer a continuación. Pero ella se había recostado en su cama. Era difícil decirlo con certeza ya que tenía la espalda hacia la cámara, pero creo que estaba llorando. No, necesitaba arreglar esto. Sacarla de ahí. Y si no tenía un mejor plan, tendría que ir con el que ya tenía. Sintiendo la mirada implacable de la cámara del techo sobre mí, fui a la puerta y volví al vestuario. Mi teléfono estaba en mi casillero, y después de equivocarme en la combinación la primera vez, logré abrir la puerta y sacarlo. Agarrándolo con fuerza, traté de mantenerlo junto a mi lado con naturalidad, pero sabía que tenía poco sentido. Si sabían todo, no iba a poder ocultar nada. Solo tenía que intentar ser rápido, enviar algún tipo de mensaje a las personas que podrían ayudar a Rachel antes de que me atraparan. Abrí la cámara del teléfono mientras volvía a entrar en la sala de vigilancia y presioné grabar. Emitió un pequeño pitido y una vez que estuve seguro de que estaba grabando, giré la cámara hacia mí. Mi nombre es Thomas Calhoun. Y mi trabajo es ver a una mujer atrapada en una habitación. Esto no es una broma ni una película o lo que sea. Esto es real. Durante 3 años, mi trabajo ha sido sentarme en esta habitación. Moví la cámara lentamente alrededor de la habitación, observando la puerta del baño, el dispensador de agua, el escritorio con los monitores, el teclado y el panel de botones. Y ver una transmisión en vídeo de una mujer encerrada en un dormitorio en algún lugar. Me acerqué al escritorio y me aseguré de que el monitor que mostraba a Rachel estuviera claro y enfocado. No sabía que esta mujer era una prisionera al principio. O me engañé pensando que no lo era porque el dinero era bueno. De cualquier manera, sé que lo es ahora. Está en peligro y yo también. Después de detenerme en el vídeo de ella durante unos segundos más para asegurarme de que cada detalle pudiera verse, volví la cámara hacia mí. Tenía que darme prisa. O el vídeo podría ser demasiado grande para enviarlo rápidamente. Estaba tratando de mantener la calma, pero sentía que los ojos se me llenaban de lágrimas mientras continuaba, y hacía todo lo posible por mantener mis palabras claras. Por favor, ayúdala. No sé dónde está. No sé quién la tiene, porque no sé para quién trabajo realmente. Pero son personas malas. Si ella no está a salvo, lo único que sé es que trabajo en un edificio en Summit, justo afuera de San Antonio. Para ser claro, según las reglas de Nuzleep, esta dirección no es real. Solo sé los nombres de 2 personas más relacionadas con este lugar. El hombre que me contrató, el señor Solomon.
Y un hombre que podría tener un trabajo como el mío. Charlie Jeffers. No, Jeffers creo, no sé si son personas reales. Quiero decir, no sé si esos son sus nombres reales. Por favor. No estoy loco. Sé cómo suena esto. Solo ven aquí, ve la habitación. Descubre dónde está ella y ayúdala. Y oí el sonido amortiguado de la puerta exterior abriéndose hacia el vestuario, y me apresuré a maniobrar con el teléfono para detener la grabación. ¿Cómo enviarlo? Oh no, ¿cómo? Ahí está. Presioné el botón para compartir y sentí un nuevo pánico creciendo. ¿A quién debería enviarlo? Solo tenía un puñado de contactos y los seleccioné a todos. Quizás al menos uno de ellos lo tomaría en serio y conseguiría ayuda. Mientras oía que la puerta de la sala de vigilancia se abría detrás de mí, presioné enviar. No conectado al servicio de datos ni al wifi. Por favor, enviar de nuevo cuando esté conectado. ¿Qué? No. Me volví para ver al señor Solomon entrando en la habitación. Estaba flanqueado por dos hombres grandes con trajes oscuros que parecían guardaespaldas o algo así. Levantando un dedo, lo agitó hacia mí. Sin servicio aquí dentro, Thomas. Pero, en realidad, nunca deberías necesitar servicio aquí, siempre y cuando sigas las reglas. Me atraparon fácilmente. Intenté llegar al baño y cerrar la puerta, pero los dos guardias me detuvieron y me tiraron al suelo. Me colocaron ¿cómo se llaman? Bridas de plástico en manos y pies, y me pusieron una bolsa negra sobre la cabeza. Luego me llevaron fuera de la habitación, y sentí que me debían haber metido en la parte trasera de una camioneta que estaba justo al lado del edificio. Estaba tendido sobre lo que parecía una alfombra fina, y extrañamente olorosa que cubría una capa de metal duro debajo. Oí a alguien entrar en la camioneta conmigo y le pregunté dónde íbamos. Si solo me llevaran y dejaran a Rachel ir. Hubo una risa corta desde arriba, y luego la voz del señor Solomon mientras me decía que me explicaría todo cuando llegáramos a donde íbamos. Por ahora, dijo, necesitaba relajarme. Era un viaje largo y necesitaría descansar. Iba a decir más, pero luego sentí un dolor agudo en el cuello. Me habían apuñalado. Oh, no, me habían inyectado algo. Me sentía tan extraño ahora, pero tenía que mantenerme despierto. Tenía que intentar escapar, Hola de nuevo, Thomas. Parpadeé mientras empezaba a mirar a mi alrededor. Tenía la boca seca y me dolía la cabeza, pero por lo demás me sentía bien. Ya no estaba atado. En su lugar estaba tumbado en una mesa acolchada como había visto cuando fui al médico. Pero esto no era el consultorio de un médico. La habitación era grande y, además de la mesa acolchada, había una pequeña cama, un escritorio con un monitor de computadora y un par de sillas. Sentado en una de esas sillas estaba el señor Solomon. Me levanté lentamente, parpadeando ante él. ¿Dónde está ella? ¿Está bien, Rachel? El hombre sonrió. Realmente eres algo, Thomas. Intentando ser el héroe, incluso si no sabes del todo cómo. Lo respeto. Lamiendo sus labios, se inclinó ligeramente hacia adelante. De hecho, lo respeto tanto que he decidido comenzar nuestra nueva relación con tanta honestidad como se me permite. Algunos de mis colegas están en desacuerdo con este enfoque, pero, ¿sabes qué? A la mierda. Este es mi proyecto, y creo que mereces saber lo que está pasando. Mirando más serio, se puso de pie, levantando la pistola que había estado sosteniendo casualmente en su regazo. Pero antes de entrar en los detalles, ¿te gustaría ver a Rachel? Me deslicé de la mesa y asentí mientras me sujetaba para no caer. Mis piernas todavía estaban temblorosas por lo que me habían dado, pero apenas lo notaba. Sí, por favor. Déjame verla. A la verdadera ella. El señor Solomon soltó una pequeña risa y señaló hacia una puerta cercana. Sí, la realidad siempre es lo mejor. Ella está justo ahí en la siguiente habitación. Me tambaleé hacia adelante, mis piernas mejoraron mientras caminaba, y cuando agarré el pomo de la puerta, giró con facilidad. Esperaba que la puerta diera a su habitación, pero en su lugar se abrió en otra habitación que se parecía mucho a la que yo había estado, aunque las cosas en ella eran diferentes. Extrañas máquinas llenaban las paredes, y al fondo de la habitación había un gran acuario. No sabía. Era un cilindro grande más alto que yo, y estaba lleno de algún tipo de líquido gris. Había una forma en ese líquido. Adelante, Thomas. Siéntete libre de echar un buen vistazo. Te lo has ganado. Sentí que mi estómago se apretaba más ante las palabras de Mr. Solomon y la crueldad en ellas. Mis piernas se volvieron pesadas de nuevo ahora, pero no por las drogas esta vez. Avanzando lentamente, pude ver que la forma era una persona. O no, al menos un cuerpo, porque estaba claro solo con mirarlo que la persona estaba muerta. Estaba muy bien conservada, pero podía ver cómo la piel colgaba de manera incorrecta y parecía hinchada en algunos lugares. Oh Dios, no su cabello, que había estado flotando como algas frente a su rostro, se alejó mientras me acercaba al vidrio, y pude ver a Rachel mirándome fijamente. Asesino.
Me volví hacia Solomon y comencé a correr hacia él cuando me disparó. De repente, estaba en el suelo convulsionando mientras él se acercaba. No te preocupes, Thomas. No te matará. Solo te dejará incapaz de moverte mucho por un rato. Escuché más pasos mientras mi cuerpo comenzaba a calmarse. Levántalo, llévalo de vuelta a la otra habitación. Apenas podía sentir nada mientras me llevaban de vuelta a la mesa acolchada y me sujetaban en una posición sentada. Esta vez estaba atado, pero supuse que era más para que no me cayera, porque no podía mover nada aparte de la cabeza, y ni siquiera eso mucho. Casi no podía ver nada por llorar, pero reconocí la forma borrosa de Solomon sentado frente a mí. Antes de que preguntes. Bueno, cuando puedas preguntar algo de nuevo. Sí, eso es Rachel. No una Rachel falsa, no un maniquí y no algún tipo de truco. Como dije, el tiempo de los trucos ya pasó. Ahora es el momento de la verdad. Frunciendo ligeramente el ceño, siguió. Thomas, entiendo que mostrarte su cuerpo de esa manera, puede parecer muy cruel. Puede que me odies por eso en este momento. Lo entenderías si lo hicieras. Pero me llamaste asesino, y al menos en este contexto específico, creo que eso es injusto, porque no maté a Rachel. En verdad, solo he estado involucrado en este aspecto del proyecto durante 7 años. Señaló hacia la puerta detrás de él. Y Rachel ha estado muerta por más de 8. Sentí que mis ojos se abrían como si pertenecieran al cuerpo de otra persona. Eran más mentiras. Más trucos. Todo eso. Oh Dios, tenía que serlo. ¿Sabes qué es la visualización remota? Rodó los ojos. Lo siento, claro, no puedes hablar ahora mismo. Solo asumiré que no lo sabes. La visualización remota es un término amplio para la capacidad de ver cosas que están lejos de ti físicamente, saber cosas que no deberías poder saber a través de tus 5 sentidos normales. Algunos lo describen como una habilidad psíquica, aunque hay varias teorías sobre cómo y por qué funciona. Sus ojos se fijaron intensamente en los míos. ¿Por qué funciona, Thomas? Varios gobiernos y organizaciones privadas lo han estudiado durante mucho tiempo, y aunque públicamente siempre se ridiculiza como pseudociencia y superchería tonta, la realidad es que algunas personas tienen la capacidad innata. Eso significa que les sale de manera natural. De alguna manera para ver otros lugares. Rachel era una de esas personas. Entró en el programa cuando tenía 17 años, habiendo sido identificada a través de un proceso de selección que se llevó a cabo como una prueba psicológica que pagaba bien en un momento en que Rachel estaba buscando ganar algo de dinero. 3 meses después de haber sido identificada como una buena candidata, la llevaron y después del periodo de ajuste inicial, se convirtió en un recurso en gran parte cooperativo que rápidamente ascendió al tope de nuestro grupo de talentos. Solomon se puso de pie y se movió hacia la mesa, donde encendió el monitor. Al cobrar vida, vi que era una imagen congelada de la habitación de Rachel, una cinta pausada justo donde había dejado de mirar. Volviéndose hacia mí, el hombre parecía solemne. Tienes que ver el resto. Porque Rachel te pintó más cuadros antes de morir, y tenemos que saber qué significan. Pasé los siguientes 5 días viendo morir a Rachel. Desde fuera, solo mirando el monitor, no parecía tan diferente de lo que había estado viendo durante los últimos 3 años. Rachel durmió, miró televisión, leyó y pintó. Pero había señales si las estabas buscando. Parecía cansada y tensa, y se había acostumbrado a dormir más. Y de vez en cuando, solo de vez en cuando, miraba a la cámara, a mí. Fue entonces cuando pude ver el miedo y la tristeza en sus ojos. Por dentro. Bueno, por dentro me sentía como una casa quemada que se derrumba sobre sí misma. Al principio me negué a mirar, a hacer cualquier cosa que quisieran que hiciera. Solomon no se enojó conmigo, solo se encogió de hombros. Dijo que si bien se prefería la cooperación, y podría ser de gran ayuda para que mi estadía con ellos fuera más cómoda, no era necesaria. Si tenía razón, dijo Solomon con una leve sonrisa, las cosas se desarrollarían como debían, independientemente de lo que yo quisiera o pensara elegir. De cualquier manera, agregó, el vídeo estaba a punto de volver a reproducirse, y no se detendría por otros 5 días. Si quería pasar ese tiempo volviendo a verla dependía completamente de mí. Traté de no mirar, pero una parte de mí sabía desde el principio que iba a hacerlo. Tal vez encontraría alguna pista de que estaban mintiendo sobre su muerte. O Rachel podría darme algún consejo o advertencia sobre lo que tenía que hacer a continuación. No lo sabía. Lo que sí sabía es que no podía perder la oportunidad de volver a verla. Y a pesar de saber en mi corazón que ella estaba muerta, y que todo en el vídeo había sucedido hace mucho tiempo, todavía sentía que al verlo estaba con ella de alguna manera. Le habían quitado todo lo que conocía cuando apenas era una adulta, atrapada durante años solo por ser especial, experimentado tratado como propiedad, impedido de tener amigos o familia o una vida. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, seguía siendo hermosa. No solo por fuera,
sino también por dentro. Había pasado años observándola, llegando a conocerla de mil maneras pequeñas que muy pocas personas se conocen realmente. Había visto su amabilidad y gracia en sus acciones, incluso cuando luchaba contra las personas que la sujetaban. Había visto su fuerza cuando despertaba día tras día en su prisión y nunca se rendía. Y vi la belleza de su alma en sus pinturas, llenas de colores arremolinados y... ¿cuál era la palabra? Maravilla. Ella pudo pintar estas cosas que vio con tanto cuidado y amor, a pesar de vivir en un mundo que la había abandonado por completo. Bueno, yo no la estaba abandonando. Vería cada parte del vídeo que pudiera manejar. Traté de grabar en mi memoria cada cuadro de ella que vi. No para ellos y su estúpido proyecto, pero para mí. Y para ella puede que no me quede mucho por hacer en mi vida antes de que me encierren en algún lugar o me maten, pero podría hacer esta última cosa. Rachel no moriría sola. Vi casi todo, deteniéndome solo para comer rápido y usar el baño hasta los últimos 2 días. Les pedí a los guardias que lo pausaran, pero solo negaban con la cabeza, y decían que Solomon dijo que tenía que reproducirse normalmente hasta que terminara. Al 4.º día, estaba en un estado de estupor. Ya había dormido un poco los primeros 3 días, pero cuando me desperté el 4.º día, me di cuenta de que habían pasado algunas horas. Sobre la cama había 2 bandejas de comida, una de desayuno y otra de almuerzo. Volví a mirar la pantalla con pánico, preocupada por haberme perdido algo, pero Rachel parecía estar despertándose también. La noté llevándose la mano al estómago mientras se levantaba de la cama, y sentí que mi propio estómago se retorcía. Ella ya estaba dolida. Rachel miró a la cámara y trató de sonreír antes de moverse para preparar un nuevo lienzo para pintar. Esta fue la segunda de 3 pinturas que hizo en esos últimos días. El primero había sido al interior de un cine antiguo desde el punto de vista de alguien sentado en la última fila. En la pantalla de cine solo se veía la imagen de un mazo apoyado contra una pared de ladrillos. No entendí lo que significaba, y me encontré escaneando la imagen en busca de algún mensaje u otra pista. Eventualmente encontré lo que podría ser uno, aunque tampoco lo entendía. Rachel debe haber llegado a comprender que sabían lo que estaba haciendo con las pinturas y no querían detenerla, porque estas últimas 3 las colocó mucho más cerca de la cámara. Todavía estaba entrecerrando los ojos y estudiando la pintura de cerca cuando me di cuenta de que los asientos abatibles en la siguiente fila tenían placas de matrícula de bronce a lo largo del borde delantero de los asientos. Aunque estaban boca abajo desde el punto de vista de la pintura, el ángulo era lo suficientemente bueno como para que una vez que los noté pudiera leerlos. 243 26 89. No entendí nada de eso, pero me lo memoricé todo, enfocando toda mi atención en la pintura hasta que finalmente ella se la llevó. Incluso desde el principio me di cuenta de que la pintura le estaba costando mucho ahora, y como lo había hecho durante tanto tiempo. Me encontré hablando con ella, diciéndole que se fuera a descansar antes de recordar su cuerpo en la habitación de al lado. Casi me detengo entonces, pero no. Tal vez ella no podía decir que estaba hablando con ella, o tal vez sí. De cualquier manera, hablar con ella no podía doler, y me hizo sentir un poco menos solo y triste mientras la miraba. La segunda pintura, la que comenzó después de que me desperté después de quedarme dormido durante unas horas, era más extraña que el resto. Parecía que estaba en una habitación con paredes curvas hechas de raíces de árboles, y en el centro de la habitación había una mesita hecha del mismo material. Algunas de las raíces alrededor de la habitación eran de un rojo intenso, pero otras partes, incluida la mesa, parecían quemadas y negras. Miré más de cerca y vi que podía ver la sombra de una persona sobre la mesa, manos sosteniendo un bulto largo de forma ovalada. Lo estudié durante mucho tiempo, repasándolo una y otra vez en mi mente después de que ella se lo llevó. No pude entenderlo. De nada de eso. No era lo suficientemente inteligente y le estaba fallando. Rachel durmió mucho tiempo después de esa pintura. Luego se levantó el 5.º día, su último día, e inmediatamente comenzó a trabajar de nuevo. Esta vez estaba pintando más rápido, y aunque la vi hacer una mueca de vez en cuando, nunca perdió su mirada de determinación mientras cortaba líneas y colores en el lienzo. Cuando terminó, Rachel recogió la pintura y la giró hacia la cámara, dándome una pequeña y cansada sonrisa mientras estaba bloqueada de la vista. Estaba mirando desde el porche delantero de una casa en alguna parte. Estaba en el campo, y la vista matutina del patio y la tierra más allá eran maravillosas, pero de cerca la pintura era de 2 manos, aferrándose el uno al otro con fuerza. Sus dedos entrelazados parecían brillar en rojo y naranja a la luz del sol naciente. Me encontré llorando mientras lo miraba. En parte se debía a que no sabía lo que significaba, y sentí una creciente sensación de desesperación ante la idea de que los últimos trabajos de Rachel podrían ser un desperdicio para mí. En parte porque sabía que habían pasado 5 días, y podía sentir que estaba cerca del final, hasta su fin. Pero también había algo más que todo eso. La última pintura, incluso con todo lo demás en mi cabeza y mi corazón tirando de mí, me dio esperanza. ¿Esperanza de qué? No lo sabía.
Pero comencé a pensar que tal vez el único mensaje que Rachel tenía para mí en esa última pintura era que de alguna manera, en algún lugar, todo estaría bien. Fuera del borde de la pintura pude ver movimiento en la habitación. Gente entrando apresuradamente con algún tipo de equipo médico. Y luego el monitor se puso negro. Lo has hecho bien, Thomas. Muy bien. Durante los últimos 5 días de vídeo, habíamos registrado 1047 microvariaciones en el comportamiento de Rachel que creíamos que podrían corresponder a su comportamiento, sus reacciones y sus estados emocionales mientras miraba el vídeo. Como antes, los dos permanecieron sincronizados como si estuvieran en la misma habitación. Realmente es extraordinario. Me senté mirando a Solomon. Escuché lo que dijo, pero no me importó. Solo quería que terminara. Fuera lo que fuera esto, solo quería que terminara. Aclarándose la garganta, continuó. Es por esto que hemos decidido mover el implante del cuerpo de Rachel al tuyo. Esa es una de las muchas razones por las que la hemos conservado así. El cuerpo extraño todavía mostraba signos de vida todo este tiempo, pero apenas, y teníamos miedo de intentar extraerlo. Nuestra esperanza es que, dada tu conexión con Rachel, te acepte. Tal vez incluso prospere en ti más de lo que nunca lo hizo nuestra niña. De repente me puse de pie. Y fue solo el levantamiento del arma de Solomon lo que me impidió atacarlo. No hables así de ella. Como si a alguno de ustedes le importara una mierda. Te voy a matar. El rostro de Solomon se oscureció ligeramente mientras sus labios se afinaban. No, no lo harás. Pero si las amenazas ociosas te hacen sentir mejor, adelante. Solo hará las cosas más difíciles, no más fáciles. Sintiendo una punzada de pánico y miedo, volví a sentarme. ¿Qué es esto que me vas a poner? El hombre me miró durante varios segundos antes de responder. Estoy tentado a no decírtelo después de tu estúpido y, francamente, doloroso arrebato. Pero seré la persona más grande. Dejando escapar un pequeño suspiro, continuó. Thomas, en algún lugar hay un árbol. Un árbol muy especial. Sospechamos que es el mismo árbol que Rachel pintó para ti esa vez, aunque no podemos decirlo con certeza, ya que nunca hemos podido encontrarlo. O está muy bien escondido o es capaz de esconderse de aquellos que quiere. Solo lo miré, tratando de matarlo con solo querer que fuera así. En cualquier caso, tenemos la siguiente mejor opción. Un recorte antiguo del árbol. Obtuvo a gran costo y sacrificio, y estudió durante mucho tiempo sin mucho éxito. Sin embargo, en los últimos años nos han dado consejos, que este recorte podría cultivarse en el suelo adecuado. Pensamos que el suelo era Rachel, pero aunque se desarrolló más dentro de ella, murió antes de que terminara el crecimiento necesario. Inclinándose hacia adelante, me sonrió. Sin embargo, sabemos de bastante buena fuente que tú podrías tener éxito donde ella fracasó. Luché contra ellos cuando vinieron, pero no importaba. Me desperté un tiempo después con un dolor sordo en el pecho, y una pequeña cicatriz que ya se estaba curando en la parte superior del estómago. Realmente no me sentí tan diferente aparte del pequeño dolor, pero sabía que eso cambiaría con el tiempo. Quizá estuve más tiempo que Rachel, o quizá estuve menos. Me importaba. Yo solo. Espera, ¿qué fue eso? Había una especie de voz suave. ¿Viniendo de dónde? No estaba en la habitación. Estaba en mi cabeza. Sentí un estremecimiento de emoción. Tal vez esta era la voz de Rachel. De alguna manera se había quedado en la cosa del árbol que habían puesto dentro de mí, pero no. Nunca había escuchado la voz de Rachel, pero sentí que no era así. Esta voz era demasiado delicada para ser realmente escuchada o entendida, y me recordaba la música proveniente de una habitación distante que sentías en el fondo de tu mente sin darte cuenta. Era una melodía, una especie de canción. Pero no era la canción de Rachel. Me di cuenta con un escalofrío de que era la canción de la cosa dentro de mí. Al principio tenía miedo, pero eso no duró mucho. No estaba tratando de lastimarme. Estaba atrapado aquí al igual que yo. Pero, empezó a cantar. Era hora de que seamos libres. Me puse de pie y caminé hacia la puerta. Y mientras lo hacía, las luces se apagaron. La puerta frente a mí hizo clic, y cuando extendí la mano y giré la perilla en la oscuridad, se abrió fácilmente. ¿Cómo fue esto posible? Y si podía hacer esto, ¿por qué no había ayudado a Rachel a salir? No hubo respuesta, pero tampoco hubo tiempo. Ya podía oír botas a la vuelta de la esquina cuando el brillo de las linternas comenzó a iluminar el otro extremo del pasillo. Me arrastrarían de vuelta allí. Encadéname o quítame esta cosa antes de que podamos escapar. Si alguna vez iba a salir, tenía que ser ahora. La voz estaba cantando de nuevo, empujándome a adentrarme más en la oscuridad, a correr hasta que estuviéramos a salvo. Así que escuché y corrí. Cada puerta se abrió para mí, cada giro me mantuvo apenas fuera de la vista. Las personas que me buscaban gritaban órdenes por radio, preguntando a alguien cuál era el retraso en el arranque del generador.
Cualquiera que sea la respuesta, los pasillos permanecieron oscuros mientras vagaba a través de ellos ciego pero sin caer, perdido pero sin ser encontrado. Cuando llegué a la puerta final, la abrí una tarde brillante. Mis pulmones ardieron un poco con el primer aire fresco sin reciclar que respiré en una semana. Parpadeando, esperé a que la voz me dijera dónde ir, pero se había quedado en silencio. Cerré la puerta cuando el pánico comenzó a crecer en mi pecho. Todo esto y me atrapaban porque no sabía dónde ir. Estaba fuera de un edificio marrón sencillo en medio de la nada. Había un camino que salía a la derecha, y a la izquierda había el bosque de Rachel, desde su primer cuadro hasta mí. Supe que era el mismo bosque de inmediato, y no solo porque coincidía tanto con la pintura. Tuve una sensación extraña que se sentía como una especie de magnetismo, o como los pájaros saben en qué dirección volar. Mirando a mi alrededor por un segundo, sentí que estaba siendo jalado cuando volví a mirar esos bosques. Esto era correcto, de alguna manera. Sabía que este era el camino que tenía que seguir, así que fui. Había llegado al borde del bosque cuando escuché el ruido de hombres saliendo del edificio. Pensé en esconderme, pero sabía que era una mala idea. Simplemente me atraparían, y sentí el impulso de adentrarme más en el bosque. Me lancé hacia adelante, corriendo casi a una velocidad temeraria pero sin tropezar ni tropezar mientras avanzaba. De vez en cuando escuchaba un ruido detrás de mí mientras se dispersaban para buscar, pero los sonidos se hicieron más débiles a medida que corría. Casi pensé que los había perdido para siempre cuando escuché una breve tos que fue rápidamente ahogada a mi izquierda. Alguien se había acercado sin que yo lo supiera. Presa del pánico, busqué algún lugar donde pudiera esconderme. Solo había arbustos y árboles y... allá. Un pozo, no solo un pozo, sino el pozo de Rachel, con las mismas paredes gastadas de piedra gris rematadas con una tapa de madera desgastada. Sentí un momento de reconocimiento feliz, pero luego se desvaneció. ¿Cómo ayudó eso? Revisarían el pozo si lo encontraban, y yo no tenía forma de meterme en él sin lastimarme o atascarme. Entonces se me ocurrió una idea. Me agaché y me acerqué a la maleza, me acerqué al pozo y empujé la tapa con cautela. Al principio se resistió, pero cuando empujé un poco más fuerte, el círculo de madera se deslizó lo suficiente como para ver claramente que alguien lo movía. Mirando a mi alrededor, me acomodé entre los arbustos cuando escuché suaves pasos acercándose. Tenemos que comprobar esto. ¿Crees que se fue al pozo? Mejor espero que no. Probablemente se rompió el cuello si lo hizo, y luego es nuestro trasero. Pude ver a los dos hombres acercándose. Ambos vestían chalecos antibalas oscuros y portaban rifles de asalto. El mayor de los dos se encogió de hombros ante el otro. Mejor eso que él estaba escondido ahí y no lo revisamos. Pareciendo irritado, el joven asintió. Veré. Se acercó al pozo y empujó la tapa de madera a un lado, haciendo que cayera al suelo. Presionando un botón en su rifle, una linterna se encendió y empezó a iluminar el pozo mientras el otro continuaba mirando en todas direcciones. Me preocupaba que me viera si me movía, pero no podía esperar. Solo tenía que mantener la calma. Piensa lento y muévete rápido. Seguía esperando escucharlos gritar, o sentir que algo o alguien me golpeaba en la espalda, pero no sucedió nada. Cuando la luz de la tarde comenzó a oscurecerse, vi que los árboles se adelgazaban más adelante. Me acercaba a una carretera. También parecía una vía pública normal, con varios autos pasando de un lado a otro mientras salía del bosque y subía la colina hasta el asfalto. La idea de hacer autostop, especialmente tan cerca de donde me retuvieron, me aterraba. Pero no veía otra opción. Llevaba pantalones de chándal y una camiseta que me habían regalado y mis propios zapatos, pero no tenía dinero ni identificación ni teléfono. Mi única oportunidad era alejarme lo suficiente como para intentar conseguir ayuda. Salté levemente ante el silbido de los frenos hidráulicos cuando un gran semirremolque rodó hasta detenerse a mi lado. La ventanilla del pasajero bajó y un hombre mayor con el pelo blanco y un bigote canoso se inclinó y me miró. Pareces perdido, hijo. ¿Necesitas un aventón? Miré hacia la puerta del camión. Tenía un logo que decía Martinez & Sons Construction and Hauling. Debajo había un hombre de dibujos animados golpeando una pared con un mazo. Mirando hacia atrás, le sonreí. Sí señor, lo hago. Me desperté 5 horas más tarde cuando nos detuvimos en una parada de camiones en algún lugar de Nevada. Había planeado permanecer despierto todo el viaje, pero eso solo duró unos minutos antes de que el agotamiento me alcanzara. Miré a Oliver Martínez y me dio una sonrisa llena de dientes. Estoy cansada, pero tú estabas completamente rendido. Tengo que recargar combustible, ducharme y comer algo. Me voy a California después de eso. Si quieres seguir cabalgando, vuelve aquí en 1 hora. ¿Suena bien? Asentí y le di las gracias de nuevo por el viaje cuando salí. Me sentí mareado por dormir, pero por lo demás bien. Solo necesitaba decidir si este era un buen lugar para pedir ayuda o si debía continuar con Martínez.
Parecía un tipo muy agradable, y probablemente trataría de ayudar si pudiera, pero quería evitar poner a más personas en peligro si podía evitarlo. Mirando a mi alrededor, vi que estábamos en un pequeño pueblo bastante agradable. Decidí ir a mirar alrededor por unos minutos y luego decidir qué hacer. Estaba a solo 3 cuadras calle abajo cuando vi las luces parpadeantes en la distancia. Era un cine. A medida que me acercaba, sentí que mi pecho se apretaba. Era el del cuadro de Rachel. Hola. Bienvenido al Fénix. El tipo parado en el mostrador de dulces del teatro parecía un poco más joven que yo, y aunque parecía lo suficientemente amigable, también parecía un poco preocupado. Si estás aquí por la doble función de terror, me temo que la segunda película está a unos 30 minutos. Sin embargo, puedo darte la mitad de la tarifa si quieres verla. Negué con la cabeza y traté de no parecer tan extraña y loca como me sentía. No, está bien. Bueno, reconocí este lugar por un cuadro que pintó un amigo mío. Así que entré para preguntarte si sabías algo sobre ella. Levantó las cejas y se encogió de hombros. Vale, raro. Él sonrió y agregó, extraño pero interesante. ¿Quién es ella? Tragué. Su nombre es... Bueno, era Rachel Donovan. Esperaba que pareciera sorprendido, emocionado o enojado, pero pude ver de inmediato que el nombre no significaba nada para él. Sacudiendo la cabeza, se encogió de hombros de nuevo. Lo siento, eso no suena. Diría que podrías preguntarle al dueño, pero está de vacaciones esta semana. Asintiendo, busqué en mi mente algo más que preguntar, alguna manera de hacer que este lugar importara como lo habían hecho sus otras pinturas. ¿Hay algo único en este lugar entonces? ¿Es su historia o algo así? El hombre sonrió. Amigo, claramente no eres de aquí. Este lugar es súper aburrido. No solo el teatro, sino todo el pueblo. Con el ceño fruncido, añadió. Lo único que sé sobre la historia de este lugar es que solía haber una casa aquí que se quemó. Esto fue como en la década de 1920 o 1930, cuando ni siquiera era parte de la ciudad. No podría decirte nada más allá de eso, pero aún así apuesto a que es lo más interesante que ha sucedido aquí. Dejé escapar un suspiro decepcionado. Bueno. Bien, gracias. Me di la vuelta para irme cuando el tipo volvió a llamar. Hola hombre, siento no haber podido ayudar más. Si regresas, te conseguiré un descuento en una película. A medias. Si no estoy trabajando, diles que Marshall dijo que estaba bien. Saludé y traté de sonreír mientras me dirigía a la puerta con el corazón apesadumbrado. ¿Por qué me trajiste aquí, Rachel? ¿Qué hay aquí que ayudara? Estaba afuera de nuevo, mirando los letreros brillantes y parpadeantes del teatro como si fueran a darme algún tipo de señal secreta, cuando noté un movimiento por el rabillo del ojo. Había un callejón que corría a lo largo del teatro y iba detrás de él. Algo, fuera lo que había ahí atrás. La luz de una lámpara de seguridad lejana proyectaba sombras a lo largo de la pared del callejón, y esas sombras se movían. Pero a pesar de sentir miedo, me sentí emocionado cuando comencé a caminar por el callejón. Rachel me había conducido hasta aquí, y solo tenía que confiar en que había una razón para ello. Sigue buscando hasta que las sombras estaban hechas por hojas que soplaban en un viento que no podía sentir. Cuando llegué al final del callejón, vi que había un pequeño patio trasero detrás del teatro rodeado por una cerca de tela metálica, y al otro lado de esa cerca estaba el árbol de la pintura de Rachel, con su corteza retorcida de color rojo oscuro, y espuma de hojas verdes ondeando de un lado a otro en el aire de la noche. Sentí una oleada de calor en mi pecho cuando el canto distante comenzó de nuevo. Este era el lugar. El árbol especial que no se podía encontrar a menos que quisiera que tú lo encontraras. Se sentó en el borde de un pequeño lote cubierto de maleza rodeado por todos lados por edificios y patios, de alguna manera olvidado cuando lo que alguna vez fue esta tierra se dividió, y a pesar de su ubicación, tenía la fuerte sensación de que era el primero en verlo. En mucho tiempo. Al escalar la cerca, sentí que un alambre dentado se clavaba en mi pierna, y rasgaba mis pantalones mientras caía por encima. Estaba sangrando un poco, pero apenas me di cuenta. Podía oler el árbol ahora, y era un olor rico y bueno como ningún otro que hubiera olido antes. Acercándome a él, sentí que el canto se hacía más fuerte a medida que lo tocaba. Entonces me sentí más fuerte y con menos miedo, y cuando vi la luz abriéndose de raíz, no temblé, sonreí. Había un túnel escondido debajo del árbol. Un túnel lleno de aire de olor dulce que era como el olor del árbol pero también diferente. Y el túnel no estaba oscuro, no, en absoluto. Brillaba con su propia luz dorada que me llamaba, me impulsaba a seguir. La lluvia comenzaba a caer cuando miré alrededor del lote oscuro. Tenía la idea de que estaba dejando este mundo atrás, y descubrí que no me importaba tanto. El túnel había seguido creciendo, descendiendo suavemente y lo suficientemente alto como para entrar sin agacharme. Las raíces del árbol seguían y seguían, entrelazadas a través de las paredes de tierra a medida que me adentraba más. Miré hacia atrás y vi que el túnel se había cerrado detrás de mí,
pero no me sorprendió. El camino a seguir era el único camino que importaba. Caminé por lo que podrían haber sido horas, pero nunca me sentí cansada o hambrienta. Y nunca me preocupé por estar perdido, aunque no tenía idea de dónde estaba ni a dónde iba. Aún así, sentí una oleada de felicidad y emoción cuando doblé una esquina, y vi algo en el túnel por delante. Cuando me acerqué me di cuenta de que era una pared de ladrillos, pero justo cuando comencé a pensar que había encontrado un callejón sin salida, la pared se desvaneció, revelando un cuarto oscuro. Me detuve al borde del túnel, mirando el suelo de lo que parecía un sótano. Estaba vacío, pero a la luz del árbol pude distinguir algo arañado en el suelo. Era el número 2. Sentí que mi pulso se aceleraba cuando recordé la pintura de Rachel con los asientos del teatro, y luego salí a la habitación. Era el sótano vacío de una casa, y cuando subí las escaleras y abrí la puerta, vi que el resto de la casa también estaba vacío. No había luces encendidas, pero la brillante luz del sol entraba por todas las ventanas, y en la distancia podía escuchar lo que sonaba como pequeñas olas rompiendo en una playa. Quería salir y ver dónde estaba, pero me obligué a revisar la casa primero en busca de personas o pistas. Pero no hubo ninguno. La casa estaba completamente desprovista de cualquier señal de personas aparte del número grabado en el piso de abajo. Mi nariz hormigueó con el aire salado cuando salí. La casa estaba cerca de la playa, en lo que pronto descubrí que era una pequeña isla desierta, y me di cuenta con poca sorpresa de que reconocía la casa de la pintura de Rachel. Cuando salí del porche, no vi señales de personas, pero no estaba del todo solo, porque sentado a cierta distancia de la casa, estaba el árbol. Sabía que no podía ser el mismo árbol que en el lote abandonado, pero al mismo tiempo sabía que lo era. O al menos una parte diferente del mismo árbol que hizo los túneles, y apareció en mi viejo mundo y en cualquier lugar que fuera. Porque comencé a tener ese pensamiento tan pronto como salí de la casa. No pensé que este era mi mundo. No exactamente. Pude ver una isla más grande a cierta distancia, y podría haber gente en ella. Hoteles, coches y aviones. O puede que no, ya que esas cosas pueden no existir aquí. De cualquier manera, mi nueva intuición se estaba volviendo más fuerte, y me di cuenta de que, ¿cómo se llamaba? No, la textura de las cosas era diferente de alguna manera, aunque solo un poco. No es malo ni aterrador, simplemente diferente. Aún así, después de un par de horas explorando la isla y revisando la casa, comencé a sentirme terriblemente solo, incluso con el árbol cerca. Decidí volver al túnel y seguir adelante. La pared del sótano se desvaneció mientras caminaba hacia ella, y entré de nuevo en los túneles. Poco tiempo después encontré mi segunda versión de la casa. Al igual que el primero, la pared se desvanecía en un sótano, pero este estaba lejos de estar vacío. Era un taller de algún tipo, lleno de herramientas que yo no estaba familiarizado. Miré hacia abajo y vi 43 rayado en el suelo. ¿Quién estaba haciendo eso? ¿Y por qué? Iba a explorar la casa, con más cuidado esta vez, ya que parecía que había gente aquí, pero luego me congelé. Apoyado contra la pared de ladrillo, junto a una pequeña pila de tablas, había un mazo. Tratando de estar callado, me arrastré y lo recogí antes de regresar al túnel. Cuando yo era pequeño, antes de que papá muriera, le encantaba cazar. Nunca fui con él y no recordaba mucho de lo que cazaba, pero sí sé que tenía un viejo sabueso que tenía desde antes de que yo naciera. El perro solo lo había llamado a él, bueno, a él y estar tras la pista de algo. Cuando Rocker, su nombre era Rockefeller, percibía un olor, era como si estuviera en trance. Iría y seguiría, de aquí para allá, y al mirarlo, parecía que estaba teniendo un ataque, perdido y seguro al mismo tiempo. Pero independientemente de lo que Rocker supiera o no supiera, siempre encontraba lo que buscaba. Me sentía como Rocker ahora. Me movía cada vez más rápido a medida que avanzaba por esta curva y por aquella. Sentí que estaba siguiendo el rastro de algo o viajando con recuerdos que no tenía. Agarrando el mazo con fuerza, pude escuchar el zumbido creciente de la música distante en mi cabeza cuando doblé la última esquina, y luego se quedó en silencio. Había otra pared de ladrillos, y cuando me acerqué, se cayó. Era otra habitación del sótano, pero esta era mucho más pequeña. Contenía una mesa, un baúl de ropa y una vieja cama de metal que se había roto. En la pared de ladrillo del fondo, una mujer estaba usando una de las patas de metal de la cama para atacar la pared y lo que fuera que había detrás. Sentí que mi cabeza empezaba a dar vueltas mientras la miraba desde atrás, y cuando ella se giró para mirarme, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el miedo, sentí que el mazo se me escapaba de las manos mientras tropezaba contra la pared ahora sólida. Apenas podía respirar, pero logré pronunciar una sola palabra. «Raquel». La mujer me miró, su expresión menos temerosa pero todavía cautelosa. Tenía la pata de la cama parcialmente levantada a modo de advertencia. «¿Sí? ¿Te conozco?» Era ella, pero no lo era, como el árbol de la isla. Esta Rachel parecía unos años mayor, y aunque en ese momento parecía estresada y confundida,
Sus ojos no parecían abrumados por la misma tristeza silenciosa que había llegado a reconocer al ver a la otra Rachel durante todo ese tiempo. Aún así, no sabía cómo responder a su pregunta y no sonar espeluznante o loco. La miré por un segundo, tambaleándome, cuando preguntó otra. «Saliste del túnel del árbol, ¿verdad?». Asentí, agradecido por algo que podía responder fácilmente. «Estudiándome», dijo. «¿De dónde vienes?». «Antes del túnel, quiero decir». Me sonrojé mientras trataba de pensar en las palabras correctas. Bueno, vine de Texas. Originalmente, quiero decir. Me sonrió por un segundo antes de detenerse y tratar de parecer seria de nuevo. «Sí, vale. Pero ¿cómo? ¿Sabes cómo funciona el árbol? ¿Cómo te enteraste del túnel? ¿Cómo has llegado hasta aquí?». Suspirando, me froté la cabeza y comencé a hacerlo. «Mira, sé que esto sonará loco, pero yo tenía un trabajo vigilando a una mujer atrapada en una habitación, y esa mujer eras tú, u otra versión tuya, y ella me pidió ayuda, y no pude ayudarle y luego me llevaron, y descubrí que ella había estado muerta por mucho tiempo pero que podía verme en el futuro, y luego me pusieron algo del árbol que había estado en ella que la mató, y luego escapé y luego pensé sabía dónde ir para encontrar el árbol de las cosas que había pintado, y de alguna manera sabía cómo ir a los túneles para encontrar diferentes lugares, y estoy bastante seguro de que los túneles conducen a mundos diferentes y obtuve este mazo y luego yo». Sostener. «Maldita sea. Toma un respiro. Te vas a desmayar». Estaba sonriendo de nuevo, y esta vez no trató de ocultarlo. Miró por encima de lo que quedaba de la cama hacia donde estaba el mazo en el suelo. «¿Y dijiste mazo?». «Golpear». «Así que sí, te creo». «Golpear. Yo también he estado en esos túneles. Mi exnovio me engañó para que me mudara aquí para poder atarme al árbol en su lugar». «Golpear». «Bueno, no me aten al árbol literalmente. Tomar su lugar como. ¿Qué? ¿El amigo del árbol o algo así? Realmente no lo sé. Todo está bastante jodido y no lo entiendo todo». «Golpear». «Pero lo que sí entiendo es que el hijo de puta me encerró aquí. Al principio, pensé que podría soltar algunos ladrillos con el tiempo, pero no. Puso una capa de hormigón en el exterior esta vez. Buen viejo Phil. O Justino. O lo que sea. Principalmente pienso en él como Fuface ahora». «Golpear». «Esto está tardando una eternidad». Di un paso adelante y puse mi mano en el mazo. «Déjame hacerlo por un rato. Podemos turnarnos». Habíamos quitado aún más ladrillos de los que ella ya había logrado, pero la pared de concreto solo comenzaba a mostrar pequeñas grietas. Quería seguir mirándola, que me hablara, pero sabía que estaba cansada. Ella asintió de mala gana y soltó el martillo. Antes de balancearme, volví a mirarla. «¿Cuánto tiempo has estado aquí así?». «Golpear». Rachel frunció el ceño. «Es difícil decirlo con seguridad, pero creo que unos 8 meses». Dejé caer el martillo de nuevo mientras mis ojos se agrandaban. «¿Cómo sobreviviste todo ese tiempo?». Su ceño se profundizó. «Es el árbol. No me dejará morir. Solo me sumerjo en el túnel todos los días por un rato y nunca tengo tanta hambre o sed». Entonces se me ocurrió una idea. «¿Por qué no escapaste por los túneles?». Rápidamente negó con la cabeza. «No gracias. He tenido suficiente de ver otros mundos. Algunos de ellos no son tan agradables. Y no quiero estar más atado al árbol de lo que ya estoy. Solo quiero salir de aquí, a mi propio mundo, y luego puedo tratar de descubrir cómo liberarme de mi conexión con el árbol para siempre». Raquel se encogió de hombros. Lo habría hecho eventualmente con las estúpidas partes de la cama, pero, quién sabe cuánto tiempo habría tomado. Ella sonrió de nuevo. «Estoy muy feliz de que hayas venido a ayudar y hayas traído un mazo contigo», devolviéndole la sonrisa. Asentí mientras levantaba el martillo de nuevo. «Yo también». «Golpear». Los dos estábamos bañados en sudor cuando nos arrastramos por el agujero que habíamos hecho en la pared exterior. Rachel me dijo que pensaba que su exnovio se había ido hace mucho tiempo, pero que no podía estar segura, así que teníamos que tener cuidado. Agarrando el mazo desde el interior de la habitación, nos dirigimos hacia las escaleras. La casa estaba decorada pero en silencio, y no vimos señales de nadie cuando caminamos hacia la puerta principal y la abrimos. Afuera, el sol estaba saliendo en un nuevo día, y mientras salíamos al porche, salté un poco cuando Rachel tomó mi mano y me la apretó. La miré. No había podido ayudar a la otra Rachel, pero tal vez ese nunca había sido el punto en absoluto. Porque pensé que ahora ella había sido capaz de ver más que otros lugares en el futuro. Había sido capaz de ver otros mundos y posibilidades, como este, donde otra versión de ella estaba atrapada y necesitaba ayuda. Un lugar donde no me perseguirían y ella podría ser libre. Al final, incluso cuando sabía que se estaba muriendo, Rachel estaba decidida a ayudarnos a estar juntos y felices. El sol de la mañana pintaba hermosos colores en el rostro de Rachel y, al mirarla a los ojos, vi cuánto se parecía a la mujer que había observado, querido y tratado de salvar. La mujer que, al final, me había salvado a mí. Quería contarle tantas cosas a Rachel,
hacerle tantas preguntas, pero todo eso podría venir después. Apretando su mano hacia atrás, caminé con ella lejos de la casa. Por ahora, esto era suficiente.